Masejet Gitin, Daf Membet Amud Aleph 42a, primera línea. Antes de empezar a leer y explicar la Gemara, quiero recordar un poquito de lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos una discusión entre Rebbe y Jajamim sobre un patrón que tiene un esclavo kenanita que pertenece 100% a este patrón. Y este patrón, este amo, quiere liberar a la mitad de su esclavo. Quiere hacer una liberación a medias. Según Rebbe se puede hacer una liberación a medias, según Jajamim no se puede hacer una liberación a medias. Aumento. Mencionamos una discusión entre Rabá y Rabbi Yosef. ¿En qué caso discuten Rebbe y Jajamim? Según Rabá, toda la discusión que hay entre Rebbe y Jajamim es únicamente cuando la liberación a medias fue hecha únicamente a través de documento de liberación y no a través de dinero. Sin embargo, Rabbi Yosef dice que la discusión entre ellos es también cuando la liberación fue hecha a través de documento y también cuando fue hecha con dinero a medias, también hay la discusión entre ellos. De todas formas, tenemos una discusión entre Rebbe y Jajamim si se puede hacer una liberación a medias o no. Según Rebbe, se puede hacer una liberación a medias. Según Jajamim, no se puede hacer una liberación a medias. Vamos a ver la Gemara. Amar Rabba. Machloket besheshihrer chetzio vehinia chetzio. Aval shihrer chetzio umachar chetzio. O natan bematana chetzio. Que vaden kanafik minekule divrea kol kana. Viene Rabá y nos dice que toda la discusión que hay entre Rebbe y Jajamim si se puede hacer una liberación a medias o no, que según Jajamim no se puede hacer, es únicamente cuando el patrón, el amo, liberó la mitad del esclavo y la otra mitad se la quedó él mismo. Ahí es cuando Jajamim nos dicen que no sirve esa liberación. Pero si el amo, si el patrón liberó a la mitad del esclavo y a la segunda mitad se la vendió a otra persona, o la segunda mitad se la regaló a otra persona, de tal manera que el patrón, que el amo ahorita se quedó sin nada, en este caso, aunque hizo la liberación a medias, ya que se quedó sin nada, sí sirve esa liberación a medias. También según la opinión de Jajamim. Así nos dice Rabá. Viene Abayé y pregunta en contra de Rabá lo siguiente. Amarle a Abayé, Uvjulolo pligi, beatani hada, hakotev nechasab lishne avadav kanu, umeshachrerim ze et ze. Betania idach, האומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי, אף עצמם לא קנו. מה אליו הרבי הרבנן? Viene Abayé y le pregunta a Rabá lo siguiente. No me cuadra. ¿Por qué? Porque tengo dos baraitot. Y vamos a ver las dos baraitot y de eso Abayé va a realizar su pregunta. La primera baraita nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si hay un patrón, un amo, que tiene dos esclavos? Esos dos esclavos pertenecen 100% a este amo, a este patrón. Y este patrón les escribe un documento a ambos esclavos y le dice, todos mis bienes se los regalo a ustedes, pertenecen a ustedes, a los esclavos. Vamos a decir que un esclavo se llamaba Reubén y otro esclavo se llamaba Shimón. El patrón le escribe un documento a ellos, todos mis bienes se los regalo a ustedes. Entre los bienes que hay, los mismos esclavos, ¿sí? Entonces básicamente también los mismos esclavos se los está regalando a ellos mismos. ¿Qué hay que hacer en este caso? Como hay muchos bienes y le dio los documentos a la vez a los dos, se tienen que dividir todos los bienes en dos. Entonces si hay 4 terrenos, mitad de cada terreno para cada uno, mitad. Y respecto a los esclavos que se hacen, pues muy sencillo. Cuando él dio este documento, mitad de Reubén se lo dio a Reubén, ¿sí? La segunda mitad de Reubén para Shimón, mitad de Shimón para Shimón y la segunda mitad de Shimón para Reubén, ¿sí? Mitad de cada cosa para cada uno. De tal manera que cuando él entregó este documento, ¿sí? Básicamente liberó a mitad de cada esclavo, porque mitad de Reubén se la dio a Reubén, o sea que quedó liberada esa mitad. Y mitad de Shimón a Shimón. Sigue siendo la baraita. ¿Qué hacen ahorita los esclavos entre ellos? Todavía no están libres 100%, porque cada uno tiene una mitad que pertenece a su compañero el esclavo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que entregarse entre ellos documentos de liberación. Así, Shimón libera la mitad que tiene sobre Reubén y Reubén libera la mitad que tiene sobre Shimón. Y así quedan libres 100%. Vemos aquí en la baraita que cuando en el momento, ya que en el momento que el patrón le dio los documentos a los esclavos, él no se quedó con nada, porque al final entregó todos sus bienes. ¿Lo entregó a quién? A los esclavos. Aunque nada más quedaron mitad libres, sí, porque Rubén nada más quedó mitad libre, y después tiene que entregarle un documento a Shimón para la otra segunda mitad. Decimos que ¿qué? Que sirve esa mitad de liberación. Así dice la primera baraita. O sea que aparentemente en esta baraita dice
que ya que en el momento que el patrón le entregó al amo, que le entregó a los esclavos, el amo le entregó a los esclavos los documentos, él no se quedó con nada, sirve la mitad de liberación. Segunda baraita dice, un caso similar aparentemente. ¿Qué pasa si un patrón le escribe a los esclavos, todos mis bienes se les voy a entregar a fulanito y fulanito mis esclavos? Se lo entrego, no se lo voy a entregar, se lo entrego a mi fulanito y fulanito mis esclavos. Dice la baraita, aparentemente el mismo caso de antes, ¿sí? el mismo caso de antes. Dice la baraita, en este caso los esclavos no salen libres. No salen libres, no quedan libres los esclavos, ¿sí? Así nos dice la baraita. Aunque aparentemente en el momento que el patrón, que el amo le entrega todos los bienes a los esclavos, él no está quedando con nada. Vemos en esta baraita que aunque en el momento que está entregando el documento a los esclavos no se queda con nada, aún así los esclavos no quedan libres. ¿Por qué aparentemente? Porque no se puede hacer una liberación a medias. Dice la Gemara, tengo una contradicción entre las dos baraitot. La primera dice que sí, la segunda dice que no. Contradicción grande. Tenemos que decir que no es contradicción. La primera es Rebi, que dice que sí se puede hacer liberación a medias. Y la segunda es Jajamim. Dice la Gemara, pregunta Valle, vemos que también en el caso que el patrón, que el amo en el momento de liberar no se queda con nada, ¿sí? Aún así Jajamim opinan que no se puede hacer liberación a medias. Entonces, como tú, Rabba, dijiste que en este caso Jajamim están de acuerdo que sí se puede. Vemos que no, aparentemente. Viene la Gemara y responde, Lo. Idi vaidi Rabbanan. Ha de amar kulo, ha de amar hetzi hetzi. Veami de katani seifa ve amar hetzi hetzi lo kanu. Michal de reisha de amar kulo. Parush kamefaresh. Afatzmam lo kanu keitzad que gonde amar hetzi hetzi. Dice la Gemara, no, en verdad no es como estás preguntando, no es una pregunta. Tú quieres asumir que hay una contradicción entre las baraitot, y para que no haya contradicción, la primera baraita es Rebi, la segunda baraita es Jajamim, y vemos que hay una discusión también en este caso de mitad de liberación, también cuando el patrón libera todo, cuando no se queda con nada. No, señor. Ambas baraitot es la opinión de Jajamim, ¿sí? Que normalmente, mitad de liberación no sirve. La primera baraita dice que sí sirve, ¿por qué? Porque como dijo Rapá, cuando él se queda sin nada el patrón, aunque hizo nada más mitad de liberación, también Jajamim están de acuerdo que ¿qué? Que sí sirve. Y la segunda baraita está hablando en un caso que no le dio todos los bienes a los esclavos, sino dijo mitad le doy a ustedes. Y por lo tanto él se quedó con la otra mitad. Y aunque le dijo mitad para ti, se puede explicar que se refiere una mitad para los dos. De tal manera que el patrón se quedó con ¿qué? Con la mitad. Entonces él se quedó con parte. No liberó todo, no soltó todo. Por lo tanto, según Jajamim, cuando es liberación a medias, si el patrón se queda con parte, no sirve. Así nos responde la Gemara. Pregunta la Gemara, ¿cómo tú me dices que la segunda baraita está hablando cuando es mitad nada más? No me cuadra, porque en la segunda parte de esa segunda baraita dice, y si le dijo hetzi hetzi, y si le dijo mitad, lo canú. Mashma que la primera parte de la segunda baraita, la que mencionamos antes, la primera parte de la segunda baraita, ¿sí? Mashma que no está hablando cuando le dijo mitad, sino cuando le dijo completo. Dicen a lo que se refiere a la segunda parte de la segunda baraita, decir que le dijo mitad, se refiere a explicar la primera parte. Que la primera parte de la segunda baraita también está hablando en mitad, como mencionamos, y eso es lo que dice la segunda parte. O sea, básicamente, repito esto para que quede claro. Acabamos de responder de que ambas baraitot son jajamim. La primera baraita es cuando el patrón efectivamente dio todo y por lo tanto sirve de liberación a media. Y la segunda baraita es cuando le dio mitad, ¿sí? Pero pregunta la Gemara, ¿cómo tú me dices que la segunda baraita es cuando le dio mitad? Si la segunda parte de la segunda baraita dice hetzi hetzi, más que la primera parte que fue la que leímos antes, no es cuando es mitad, sino es cuando es todo, ¿sí? Dice la Gemara, no. La segunda parte de la segunda baraita te viene a explicar cuál es el caso de la primera parte. Cuando te dice que la segunda parte de la segunda baraita, hetzi, te está diciendo cuál es el caso de la primera parte de la segunda baraita, no cuando le dijo todo, sino cuando le dijo hetzi, cuando le dijo mitad. Y la Gemara trae una prueba de que es así. Ajana y mistabra, dice al kadataj reisha de amar kulo, hashta de amar kulo lo kanu, amar hetzi hetzi mi baya, dice la Gemara, te voy a traer una prueba que efectivamente la segunda parte de la segunda baraita es una explicación a la primera parte de la segunda baraita. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido una explicación, no necesitas escribirme la segunda parte. ¿Por qué? Porque la primera parte de la segunda baraita me dice que si es que tú me dices que es todo, kulo, en la primera parte también,
y aún así lo caná, y aún así no quedan libres los esclavos cananitas, ¿por qué me tienes que decir que en la segunda parte de la baraitá, que cuando le dijo mitad, no sirve tampoco? Kolshiken que no sirve. Si cuando le dijo culó no sirve, Kolshiken cuando le dijo hetzi no va a servir. Entonces, obligatoriamente tenemos que decir que la segunda parte no es un caso separado de la primera parte, sino es una explicación sobre la primera parte. Sin embargo, la Gemara tumba esto. Vamos a leerlo. Ajana y Mistabra, creo que ya lo leímos. Dice que Datar Risha Marculo, Hashta Marculo lo canú, Abalhetzi Jezimia. Perfecto. Dice, no, Imishumha lo iria. Tana Seifa le Gilu y Reisha, Shelo tomar Reisha de Amar Hetzi Hetzi, de Marculo caná. Tana Seifa de Amar Hetzi Hetzi, Mijlal de Reisha de Marculo Afilo Agilo canú. Dice la hermana, no puede ser, esto no es una prueba. Puedes decir así, pero no tenemos esta prueba. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos esta prueba? Porque puede ser, dice la Gemara, de que en realidad la segunda parte de la baraitá fue dicha. ¿Cuál era tu pregunta? Si la primera parte si la primera parte de la segunda baraitá, ¿sí?, se refiere a culó, ¿para qué necesita mencionar la segunda parte de Hetzi? Kol shiken de que no va a servir en el Hetzi. Si en culó no sirve, Kol shiken en Hetzi no va a servir. Dice la hermana, no puede ser que te mencionamos el Hetzi para que puedas decir, si te digo que el segundo caso es Hetzi, vas a saber que el primer caso también es culó. Si no te hubiese dicho que el segundo caso es Hetzi, hubiese dicho que el primer caso es Hetzi, por eso no sirve, ¿sí? Pero si hubiese sido culó, se hubiese servido. Para que no haya confusión, puede ser que la varita por eso tuvo que decir Hetzi, aunque no es tan necesario, pero es necesario para que puedas interpretar bien el primer caso de que es culó. Pero de todas maneras, dice la Gemara, no tenemos una prueba, pero sí podemos responder lo que dijimos antes, que nuevamente, de que cuando la baraitá dijo, cuando la segunda parte de la segunda baraitá dijo Hetzi, no se refiere a decir un segundo caso, sino a explicar la primera parte, que también la primera parte está hablando en Hetzi, y por lo tanto, todo queda respondido. Nuevamente, repito la última respuesta que tuvimos, tenemos contradicción de las dos baraitot, ambas son jajamim, la primera baraitá es cuando le dio todo, y por lo tanto no se quedó con nada del amo, y por lo tanto sirve la división, la liberación a medias también según jajamim, y la segunda baraitá está hablando en un caso que le dio nada más mitad. Esta es la primera explicación. Otra explicación para poder responder estas dos baraitot, esta contradicción de las dos baraitot, Vibaitema lo kashia. Kan bishtar echad, kan bishne shtarot. Viene la Gemara y da otra explicación, otra respuesta. ¿Sabes por qué en la primera baraitá los esclavos quedan libres a medias y en la segunda baraitá no sirve la liberación? Te voy a explicar por qué. Porque en la segunda baraitá estamos hablando cuando el patrón, el amo, escribió un documento y le entregó un documento a los dos. Y en ello le regaló todo. O sea, que le regaló todo, pero ya que fue un documento, no puede liberar a dos esclavos con un documento. La halajá es que para poder liberar a dos esclavos necesita escribir que un documento para cada uno. Por eso no sirve la liberación. Pero la primera varita está hablando en un caso que regalaste todo y escribiste dos documentos, uno para cada uno. Por eso sirve la liberación. O sea, según esa explicación, la Gemara nos dice que en ambos casos, aparentemente, en ambas varaitos está hablando cuando dio todo y no se quedó con nada. La primera varita escribió dos documentos, por eso quedan libres, uno para cada esclavo. Y en la segunda varita, un documento para los dos esclavos, por eso no sirve la liberación a medias. Pregunta la Gemara, Beshtar echad, ma'ira hetzi hatzi. Afilo amar kulonami lo kanu, ajanami ka'amar. Afatzvan lo kanu, bamet varia murim, Beshtar echad, aval bishne sharot kanu, vimamar hatzi hatzi, av bishne sharot, nami lo kanu. Dice la Gemara, según esta explicación, es que antes nosotros dijimos que la segunda baraita está hablando en un caso que hizo ¿qué? Hetzi, que hizo mitad nada más, le dio mitad. Dice la Gemara, si tú me dices que está hablando la segunda baraita cuando entregó un documento para los dos, ¿por qué necesitas decir que el caso es que dio mitad? Inclusive si dio todo, tampoco no va a servir porque dio nada más un documento. Porque antes explicamos de que la segunda baraita está hablando en un caso de Hetzi, dice la Gemara, eso nada más es una explicación anterior. Según esta explicación, efectivamente, la segunda baraita está hablando también en un caso que entregó todo. Y no va a servir. ¿Por qué no va a servir? ¿Por qué no van a quedar libres? Porque aunque entregó todo y no se quedó con nada el patrón, dio solo un documento como explicamos. Y en el caso que dijo Hetzi, en el caso que dio nada más mitad, ahí inclusive si se entregó dos documentos, tampoco va a servir. ¿Por qué? Porque el patrón se quedó con algo. Esa es la segunda explicación. Otra explicación adicional para responder esta contradicción, Vibaitema lo kashia. Kan bevatahat, kan beze achar ze. Bishlama batre lo kane, de akane le kama, el akama likne nafshe likne jabre, el amejabarta que de shanina meikara. La Gemara trae una tercera explicación para responder esta contradicción entre las dos baraitot, pero la tumba al final. Vamos a ver cuál es la respuesta y después vemos cómo es tumbada. Dice la tercera explicación lo siguiente. La primera baraita, que dice que sí sirve la liberación a medias,
Está hablando cuando dio todos sus bienes y 2 documentos también, uno a cada esclavo, pero lo dio a la vez. ¿Sí? Y ya que lo dio a la vez, o sea, a la vez le entregó al primer esclavo Reubén y al segundo esclavo Shimón. ¿Sí? Y ya que lo dio a la vez, por lo tanto, sirve la mitad de liberación. Y ya que él no se quedó con nada también, por lo tanto sirve. Sin embargo, en la segunda varita, ¿sabes por qué no sirve la liberación? Porque el patrón, el amo, dio todos los documentos, escribió 2 documentos, pero no entregó los 2 documentos a los 2 a la vez, sino le entregó uno a Reubén y después le entregó ¿a quién? A Shimón. En el de Reubén que decía, todo es para ti. O sea, básicamente, ¿qué pasa? Cuando en el de Reubén decía, todo te lo regalo a ti, y en el de Shimón también decía, todo te lo regalo a ti. Entonces, si se lo da los 2 a la vez, todo para los 2, significa que todo para los 2, mitad y mitad. Pero si lo doy primero a Reubén, todo para ti, ¿qué pasa ahorita? Todo queda para Reubén, ¿sí? Pero la Gemara entiende de que el hecho que él escribió 2 documentos, básicamente él tiene intención en que todo lo que le doy a Reubén es únicamente si también Shimón recibe. En este caso Shimón no va a recibir. ¿Por qué? Porque le dio primero a Reubén. Y por eso ya que depende lo de Reubén con Shimón, por lo tanto, ninguno de los 2 queda liberado. ¿Sí? Nuevamente, ¿por qué? Porque en este caso debería de Reubén quedar libre completamente, ¿sí? Pero el hecho que él escribió los 2 documentos básicamente demostró, ¿sí?, su intención de que quiere que Reubén quede libre, únicamente si Shimón también queda libre, ¿sí? Y por lo tanto en este caso no quedan libres. Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara toma esta explicación y dice que no me cuadra. ¿Por qué? Porque en este caso también si le entregó un documento primero al esclavo Reubén y después a Shimón, entiendo que Shimón no adquiera nada y no quede libre ni nada por el estilo. Pero el primero debería adquirir 100% y quedar libre, ¿sí? ¿Y por qué entonces la baraitá segunda? Si tú me dices que la segunda baraitá se entregaron por separados, la baraitá segunda que me dice que ninguno quedó libre. En este caso debería ser que el primero sí queda libre. O sea, la Gemara se retracta y dice, no me cuadra lo que tú me dijiste, es que el hecho que él escribió los 2 documentos básicamente está condicionando que lo de Rubén recaiga nada más si lo de Shimón sirve. No es así como dijimos. Y por lo tanto debería ser que Rubén en este caso debería quedar libre 100% y adquirir todo y Shimón no. Y la baraitá me dice que en este caso ninguno de los 2 queda libre. Entonces no es una buena explicación para responder esta contradicción y por lo tanto tenemos que responder como una de las primeras 2 explicaciones que dimos previa a esta. Otra explicación dice Rabashé Amar, Shani Atam de Kakari Lehu Avadai. Escuchen bien lo que dice ahorita Rabashé. Rabashé viene y dice lo siguiente. La primera baraitá, ¿sabes por qué sirve la liberación a medias también según Jajamim? Porque como dijimos, el patrón se quedó sin nada, él soltó todo, él no se quedó con nada, y adicionalmente dio 2 documentos, pero en cada documento escribió, te regalo todo a ti. No mencionó el nombre esclavo, te regalo todo a ti, te regalo todo a ti. ¿Sí? Por eso es que sirve. Pero en el segunda baraitá, es cuando también regaló todo y puede ser que también escribió ¿qué? 2 documentos, perfecto. Pero en cada documento escribió, te regalo todo a ti mi esclavo y te regalo todo a ti mi esclavo. El hecho que mencionó mi esclavo en cada uno, básicamente le está diciendo, te regalo todo, pero sigue siendo mi esclavo. ¿Sí? Él pensaba de que podía darle todo mientras que siga siendo esclavo. Entonces básicamente ¿qué pasa? Sigue siendo esclavo y pueden adquirir todo, pero Mashe Kana Evet Kana Rapó, todo automáticamente vuelve el patrón. Y por lo tanto la segunda baraitá dice que ¿qué? Que no quedan liberados. O sea, Rabashé nos dice un Hidush Atzum, que la primera baraitá es cuando da todo y dan 2 documentos, pero dice te lo doy a ti, no menciona, le dice el nombre de los esclavos de repente, pero no dice la palabra esclavo. ¿Sí? Entonces lo está liberando. Pero en el segundo caso de la baraitá, aunque dio todo en 2 documentos y todo lo que tú quieras, pero mencionó a ti Rubén mi esclavo, a ti Shimón mi esclavo. El hecho que mencionó mi esclavo está diciendo que ¿qué? No te quiero liberar. Entonces no quedas libre, por eso no quedas libre. Y una vez no quedan libres, también los bienes no adquieren los esclavos, porque todo o mejor dicho, lo adquieren los esclavos, pero todo lo que adquieren los esclavos va para el patrón. Ya que nos quedaron libres, ¿por qué? Porque mencionó esclavo, entonces ellos no salen libres y todos los bienes que adquieren van directamente nuevamente ¿para quién? Para el amo. Así dice Rabashé. Sin embargo, viene Rafram y le pregunta a Rabashé, no me cuadra, mámale Rafram Rabashé, de Dilma Avadai Shayukvar.
Dicen, ¿a quién te dijo? Pues está bien, de acuerdo. En el segundo caso mencionó esclavo el patrón, escribió esclavo. Pero pues cuando escribe esclavo en el documento se refiere el esclavo que eras mi esclavo antes, pero ahorita te estoy liberando. O sea, no porque le escribió esclavo, le está diciendo no te voy a liberar con esto. ¿Qué tiene que ver? Y te voy a traer una prueba que es así, dice Rafram. Milotnan, hakotev con Ejasab leavdo, yatzal lejerut, shier karka kol sheul lo yatzal lejerut. Rabbi Shimon Omer, leolam hu ben chorim. Achi omar con Ejasai netunim leploni avadai, avdi chutz meechad meribo shebahem. Ta'ama de amar chutz meechad meribo shebahem. Halo amarachi, kani, amai ve'aevet kakarile, ela avdi shaya kvar, achanami, avadai shehayu kvar. Dice Rafram, te voy a traer una prueba que es así, que aunque mencionas esclavo, no te refieres a decir que seguirás siendo mi esclavo futuro, sino se refiere, te libero a ti mi esclavo, que eras antes mi esclavo. Te voy a traer una prueba porque la Mishnah Masejet Peah dice lo siguiente, ¿qué pasa a una persona, un amo, que le da todos sus bienes a su único esclavo, o a un esclavo específico? Dice la Mishnah, sale libre. ¿Por qué? Porque entre esos bienes está el propio esclavo y le está adquiriendo él mismo, toma, quedas libre. Sin embargo, ¿qué pasa si le dice el patrón al esclavo, te doy todos mis bienes, menos un terreno, menos una tierra? Y no le especifica qué tierra. Si la A, la B, la C, la D. O sea, como no sabe qué tierra, dice Tanakama, como no sabe qué tierra, no puede adquirir el esclavo ninguna tierra. Y ya que en el mismo lenguaje que quería adquirirle al esclavo la tierra, le adquirió al esclavo mismo, le dijo, todos mis bienes son para ti, menos una tierra. Y de las tierras no puede agarrar ni una. Entonces, básicamente, toda la adquisición que le está haciendo el esclavo, en terrenos no puede agarrar ni uno, porque no sabe cuál es el que dejó por fuera. Entonces, no, tampoco sirve, ya que para tema de terrenos no sirve ningún terreno, tampoco va a servir ¿para qué? Para la adquisición propia del Evet, para que quede libre. ¿Por qué Lopal Ginantipura? No dividimos porque dijo una sola palabra, un solo lenguaje, y no dividimos ese solo lenguaje. Ya que no sirve para terreno, tampoco sirve para él mismo. Así opina Tanakama. Rabbi Shimon viene y discute y dice, no, sí sale libre, sí queda libre. ¿Por qué queda libre? Porque obviamente no va a poder agarrar ningún terreno, porque dejó menos un terreno y no especificó cuál, no va a poder agarrar ningún terreno, pero sí queda libre. ¿Por qué? Porque palquina antibura, porque sí dividimos, aunque fue un solo lenguaje que incluía todo, lo dividimos en dos, y aunque el terreno no lo adquiere, sí se adquiere él mismo para esclavo. Palquina antibura se llama este concepto, no vamos a entrar tanto en esto. Sigue siendo Rabbi Shimon, sí sale libre en este caso, pero en el caso que el patrón le dijo, te doy todo a ti, menos una parte de mis bienes, no le dijo un terreno, una parte, ahí ya el esclavo no sale libre. Porque puede ser que esa parte que está diciendo menos esa parte, ¿quién es esa parte? El propio esclavo. Por eso en este caso no sale libre. ¿Sí? Otra vez repito. Dice Rabbi Shimon, cuando no sale libre, otra vez repito, escúcheme el lenguaje, H yomar con lejasai netunim leploni avdi, chutz mechamer y poshebaim. Hasta que diga, todos mis bienes se lo entrego a mi esclavo, escucha la palabra, a mi esclavo, menos una parte, y no dice terreno, menos una parte, ya que esa parte puede ser esclavo, por lo tanto no sale libre. Deduce la Gemara, mashma, que únicamente porque dijo, menos, todas mis propiedades, todos mis bienes, es para mi esclavo, menos una parte, y no sabemos cuál es esa parte, y puede ser que esa parte es ¿quién? El esclavo. Pero si no dijo eso, si no dijo menos una parte, en ese caso sí va a quedar libre. Aunque, ¿qué dijo? Aunque dijo, todos mis bienes van a ser para ti, mi esclavo. Significa que aunque lo nombró mi esclavo, sí sale libre en un caso así. ¿Por qué? Porque no decimos que se refiere a decir mi esclavo a futuro sigue siendo mi esclavo, sino todo es para ti, tú quedas libre, mi esclavo que eras antes. Se dice la Gemara, por eso Rafram le dice a Rabashe, no me cuadra tu explicación que dijiste que la segunda baraita no sirve la liberación porque los mencionó y los nombró como mi esclavo. Así Rafram comprueba a favor de él en contra de Rabashe. Ok, ahorita la Gemara vuelve a nuestra Mishnah, a la Mishnah que vimos anteriormente, ¿sí? No en esta clase. La Mishnah mencionó sobre un esclavo que es mitad esclavo y mitad ya libre, ¿sí? Ya sea que era un patrón que lo liberó a medias si se puede, o si no, que habían dos socios de un mismo esclavo y uno liberó completamente su parte y quedó mitad, pero el resultado de todas maneras es que el esclavo ahorita es ¿qué? Cada uno según su opinión, el esclavo queda mitad libre y mitad esclavo. Dijo Betilel de que en este caso Jamim hicieron una tacaná por beneficio del patrón, de que el lunes trabaje para el patrón, para el patrón que sigue siendo patrón, ¿sí?
Y el martes para él, un día, como es mitad esclavo y mitad libre, que trabaje un día como esclavo, otro día libre para él mismo. ¿Sí? Un día esclavo, un día libre, y así se dividen toda la vida. Así dice Beit Hillel. Y aclaro, aunque Bet Shammai dijo que no es suficiente esto, sino tenemos que obligar al patrón a liberar esa mitad de esclavo, porque él no se puede casar ni con una judía ni con una esclava. ¿Sí? Entonces hay que liberarlo. Pero de todas maneras, hasta que lo liberan, funciona así, un día no. O a veces hay casos de que no aplica la takaná de Bet Shammai, de que no lo obligamos. No vamos a entrar en detalles. De todas maneras, a veces lo de Beit Hillel es relevante. Que un día trabaja para el patrón, porque es mitad esclavo, y el otro día queda libre. Así vimos nosotros en la Mishnah. Y aunque Beit Hillel se retractó y dijo como Bet Shammai, pero dije, como mencioné, también lo que dice Beit Hillel es relevante en diferentes casos. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Negajó shor, yom shel rabó le rabó, yom shel atzmo le atzmo. ¿Qué pasa? A ver, explico antes de explicar la Gemara, vamos a dar una pequeña introducción. Un shor, ¿sí? Un toro que hace un daño a una persona, ¿sí? Un shor que hace un daño a una persona. Un segundito. Sí, un toro que hace un daño a una persona, y es habitual el daño. Si le hace un daño, lo hirió, por ejemplo, tiene que pagar nezek. ¿Sí? ¿Qué es nezek? El término nezek es el daño. ¿Qué significa daño? Se ve ahorita, vamos a decir que lo hirió. Hay que ver cuánto lo podías vender a esta persona, aunque era una persona libre, no era esclavo. ¿Cuánto lo podías vender antes del daño como esclavo? ¿Y cuánto lo puedes vender ahorita, después del daño, como esclavo? La diferencia, ese es el nezek, es el valor del nezek, y tiene que pagar el dueño del toro a la persona herida. ¿Sí? Esto se llama el nezek. Hay otra cosa, para que no confundamos, que se llama shevet. ¿Qué es shevet? Lo adelanto porque más adelante lo vamos a tocar. Shevet es lo que, mientras que se cura, ¿sí?, de la herida, él pierde trabajo, pierde día de trabajos, y tenía que haber ganado algo ahí. La incapacidad tenía que haber ganado ahí. Esa ganancia también a veces hay que pagarla. ¿Sí? Eso se llama shevet, la incapacidad de los días hasta la cura. ¿Y el nezek qué es otra vez? El daño específico. El daño, hiciste esto, desvalorizó. En caso que se hubiese vendido como esclavo, se hubiese desvalorizado. ¿Sí? Eso es el daño. ¿Y el shevet es qué? Otra vez, la incapacidad, los días que no puede trabajar. Entonces, viene la Gemara y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si un toro viene y le hace una herida a una persona que es mitad esclavo y mitad libre? Dice la Gemara, depende. ¿En qué día le hizo la herida el toro a esa persona? ¿En el día que le trabajaba a su patrón, a su amo, o el día que era libre para él? Sí, pasó en el día que estaba trabajando para quién, para su amo, a esclavo. Entonces el dinero del nezek, el daño va para quién, para el amo, para el patrón. Sin embargo, si fue en el día que estaba libre para él mismo, no trabajaba para el amo, en ese caso el daño va para el valor del daño, la desvalorización de la persona, va para quién, para él mismo. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Aclaro nuevamente, aunque en verdad este daño, uno podría decir, ¿cómo? También si fue en el día libre, se está afectando, también el patrón se está afectando. Igualmente al revés, también si fue en el día de esclavo que está trabajando para el patrón, se está afectando el día libre de él, ¿sí? Porque no va a poder trabajar, porque como dijimos, esto es el daño. La incapacidad es por aparte, ¿sí? Eso es el daño, estamos hablando del daño. Entonces dice la Gemara, otra vez repito, el daño que le paga el dueño del toro a la persona herida, en este caso, si fue el día que estaba trabajando como esclavo para el amo, va para el amo. Si no, va para él mismo esclavo, para esta misma persona que es mitad esclavo, mitad libre. Así nos dice la Gemara. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. El ameata yom sherabo isa shivcha yom shelatzmo isa bat jorim. Según lo que tú me dices, sale que el día que trabaja para su amo, lo vemos como si fuese 100% esclavo. Y por eso el daño 100% va para ¿quién? Para el patrón. Y el día que es, si es que fue ese día, y el día que es libre, lo vemos como si fuese 100% libre. Y por lo tanto el daño va para ¿quién? Para él mismo. Si es así, pues este esclavo, el día que está trabajando para su amo, es 100% esclavo. Entonces se puede casar ¿con quién? Con una esclava. Y el día que es libre, es 100% libre. Entonces se puede casar ¿con quién? Con una mujer judía.
¿Acaso es así? No, obviamente no es así. Pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no confundamos las cosas. Isura lo cambrinan. Yo te estoy hablando únicamente de temas monetarios. Temas monetarios, vemos como si fuese el día que trabaja para el amo, 100% como esclavo. Y el día que es libre, 100% libre. Para temas monetarios. Pero para temas de prohibiciones, de temas de casarse con mujer judía o con esclava, que son temas de prohibiciones, eso no lo vemos como 100% y ahí es diferente. Y no se puede casar ninguno de los días, ni con una mujer judía, ni con una mujer esclava kenanita, porque no está ni aquí ni allá, porque está mitad esclavo y mitad libre. Ok, sigue la Gemara preguntando. Tashema, Hemit, Mishe Hetzio Evet Vehetzio Ben Jorim. Noten Hetzi Knas le Rabbo, Vehetzi Kofer le Yorshav. Amai, Ahanami Leima Yom Shel Rabbo le Rabbo, Yom Shel Atzmo le Atzmo. Viene la Gemara y pregunta, listo, tú me dices que en temas monetarios sí hacemos la división. Tengo la siguiente pregunta de la baraita. Pero antes de decir la baraita y hacer la pregunta, doy una pequeña introducción. Todo lo que estuvimos hablando ahorita es cuando un toro hizo una herida a este esclavo que es mitad, a esta persona que es mitad esclavo, mitad libre. ¿Sí? Hetzio Ben Jorim. Pero, ¿qué pasa si el toro es habitual de que daña, de que perjudica a los demás, Shora Muad, y mató a una persona? Entonces, normalmente, si la persona es una persona libre, tiene que pagar kofer. ¿Qué es kofer? Básicamente, lo que vale esta persona en el mercado si lo venden como esclavo. Entonces, dependiendo de la persona, si es fuerte, vale 100, si es menos fuerte, 70, si es más fuerte, 150. ¿Sí? Entonces, cuando mata a una persona libre, el dueño del toro tiene que pagarle a los familiares, el kofer. Se llama esto kofer. Si es un esclavo kenanita, ya no depende de la fuerza, sino es una multa fija. Tiene que pagar, dice la Torá, Sheloshim Shekalim. ¿Qué es el Sheloshim Shekalim? Y te la donaba. Si es un esclavo kenanita, nuevamente, el dueño del toro tiene que pagarle al amo al patrón del esclavo kenanita, 30 Shekalim fijo. Y si el toro mató a una persona libre, una persona judía normal, dependiendo de la persona, tiene que dar el kofer a los herederos. Dice la baraita lo siguiente, ¿qué pasa si el toro, muad, otra vez, estamos hablando de un toro muad, un toro que ya era habitual de que hace daños y mata y demás, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque si es un shortam, un short que todavía no es habitual, no aplica esas reglas, no vamos a entrar en esto. Pero de todas maneras dice la baraita así, ¿qué pasa si un shora muad, un toro habitual de dañar, viene y mata a una persona que mitad es esclavo y mitad es libre? Dice la baraita, muy sencillo. Como es mitad esclavo, tiene que pagar mitad de knas, mitad de los 30 shekalim, y eso se lo da ¿a quién? Al patrón. Pero como es mitad de libre, tiene que pagar mitad de lo que normalmente paga sobre una persona libre, que es mitad del kofer. ¿Y eso se lo da ¿a quién? A los herederos. Así nos dice la baraita. Dice la Gemara, ¿pero por qué? Es un tema monetario. Deberíamos decir, depende cuándo fue, qué día fue que el toro mató a esta persona. Si lo mató cuando estaba libre, debería de ser kofer 100% para los herederos. Y si lo mató cuando estaba trabajando para el patrón, debería ser knas de 30 shekalim, 100% para quién? Para el amo, para el patrón. Dice la Gemara, muy buena pregunta, pero Shani Ajá de Kakalia Karná. ¿Cómo sabías? Muy bien. Dice la Gemara, aquí es diferente, porque aquí es un daño y un pago por algo que se dañó definitivo y no tiene arreglo. El toro lo mató, Kalia Karná. Acabó con el Keren, acabó con el capital, acabó con esta persona, lo mató, no hay arreglo. En este caso, aunque es monetario, ya que lo acabó completamente, ahí sí hay que dividirlo entre la parte libre del esclavo, entre la parte libre de esta persona y la parte esclavo de esta persona. Por eso el patrón recibe mitad de knas y los herederos reciben mitad de kofer. Todo lo que dijimos que en temas monetarios vamos según los días y dependiendo del día 100% de ese día va para quien pertenece, es cuando es un daño monetario pero que tiene arreglo y no se daña definitivamente. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: Vela ejidami de loca kalia karna, que con sheikao aliado betzamtayado besofa lachzor. Ani jalea valle de amar noten lo shevet gedola ve shevet ketana shapir. Ela le raba de amar, eno noten lo el ashivto shebechol yom vayom haishorhu veshor eno meshalem el anezek.
Viene la Gemara y dice lo siguiente. Entonces, ¿qué tú me dices? Que el caso que hablamos antes de que un toro, otra vez, cuando un toro mató, ya es diferente. Pero el caso que dijimos antes, que un toro hirió, hizo una herida a una persona, ahí sí decimos que ¿qué? Dependiendo del día. Si fue en el día que era esclavo, 100% ¿para quién? Para el amo, para el patrón. Y si fue en el día libre, 100% para él mismo. Y dijimos que eso es únicamente cuando es una herida que ¿qué? Que se puede arreglar. Porque no es calia carna, que no se acaba el capital. Si no se acabó, si no, se arregla. Como por ejemplo, ¿qué? Dice la Gemara, tenemos que decir, como por ejemplo, cuando vino un toro y le hizo una herida a esta persona en su mano, ¿sí? Y la mano se secó y después de un tiempo se arregló. Sí, se secó y se empezó a cicatrizar y después se arregló, Baruch Hashem. Y en este caso es un daño, hay un daño aquí, pero momentáneo, después se va a arreglar. Y sobre esto tenemos que decir que la baraita nos dijo antes que el dueño del toro tiene que pagar todo este daño a el día que se encuentre, al amo o a él mismo, dependiendo del día que se encuentre. ¿Por qué? Porque es una herida momentánea que después se cura. Dice la Gemara, un segundo, dice la Gemara, me cuadra esto según Abayé, porque Abayé dice que una persona que hiere a su compañero, hace una herida a su compañero y se arregla y se puede arreglar la herida, tiene que dar dos cosas. Tiene que dar también nezek, que es el daño, que se llama shevet gedolá, básicamente nezek, el daño, el valor del daño, y también shevet ketaná, que es básicamente el shevet, el conocido como shevet, que es la incapacidad, como mencionamos antes. Entonces, según esto, cuadra perfectamente. ¿Por qué? Porque podemos decir de que aquí está hablando, un segundito. Sí, ya que normalmente en una persona, en un caso que hace una herida a su compañero, en un tipo de herida que se puede curar, normalmente una persona que hiere a otra persona tiene que dar estos dos pagos, daño y también shevet. Y por lo tanto, según Abayé, que hay que dar estos dos pagos, en el caso de un toro, ¿sí?, que hace una herida a una persona, en este caso, aunque no hay que pagar shevet, porque un shor no paga shevet, pero sí paga nezek, eso no hay ningún problema. Paga nezek, el nezek va 100% dependiendo del día en el cual se encuentre. Pero según Raba, ¿sí? Según Raba dice la Gemara que una persona que le hace una herida a su compañero, persona a persona, ¿sí?, que es un tipo de herida que se puede curar, que en este caso no le da el valor del daño, ya que se puede curar, sino nada más le da el valor de ¿qué? De la incapacidad, ¿sí? Según Raba, dice la Gemara, ¿cómo vas a explicar el caso del toro? El toro no existe que dé incapacidad. El dueño del toro nada más tiene que pagar nezek, no tiene que pagar incapacidad, ¿sí? Entonces, bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Tú me dices, repito otra vez la pregunta, tú me dices de que todo lo que decimos, que dependiendo del día que pasó, se le da 100% al amo o 100% al esclavo, es únicamente en un tipo de herida que se cura. Dice la Gemara, esto me cuadra únicamente según Abayé, que Abayé me dice que cuando una persona le hace a otra persona una herida que se cura, momentánea, ¿sí?, efectivamente tiene que dar dos pagos, también nezek, daño, y también shevet, que es incapacidad, ¿sí? Por lo tanto, en el caso del toro, que es el caso nuestro, aunque toro nada más no hay shevet, pero sí hay nezek, ¿sí?, como una persona normal, que hay nezek y shevet se anula, pero queda todavía el nezek. Por lo tanto, aunque es algo momentáneo y todavía nezek, hay que dar daño, y por eso nos dijimos antes que este daño, dependiendo en qué día fue, hay que darlo 100% al patrón o a la persona. Pero según Raba, que dice que cuando es un tipo de herida que vuelve y se cura, momentáneo, un tipo de herida momentánea, ahí nada más cuando es una persona que hiere a otra persona, hace una herida a otra persona, no hay que pagar nezek, no hay que pagar daño porque se puede recuperar, porque es momentáneo, y nada más hay que pagar ¿qué? Shevet, incapacidad. Dice la Gemara, esto nada más aplica persona a persona, pero en un toro, el toro, la halajá es que el toro siempre, el dueño del toro tiene que pagar únicamente ¿qué? Daño, no tiene que pagar incapacidad. Entonces, en este caso, ¿qué va a tener que pagar? ¿Qué va a tener que pagar? Si tú me dices que es una herida que es momentánea, ¿sí?, según Raba, no hay nezek, no hay daño, nada más hay que shevet, y shevet en toro no hay, entonces no hay que pagar nada. No me cuadra.
¿Cómo puede ser? Según Raba, ¿qué me vas a decir? Que estamos hablando de un caso de una herida que se recupera. Si se recupera no hay que pagar nada, pregunta la Gemara. Lo único que hay que pagar es Shevet, de persona a persona, pero de toro a persona no hay Shevet. Dice la Gemara, Ibaitema, que Sheikau Adam, Ibaitema, Membrahi, un membra le raba los virales. Dice la Gemara dos respuestas. Una, que efectivamente lo que estudiamos hasta ahorita fue equivocado, era una equivocación en la membra. Lo que mencionamos al principio, que un toro le hizo una herida a una persona, era una equivocación. No era un toro que le hizo una herida a una persona, sino era una persona que le hizo una herida a otra persona. En este caso, aunque es una herida que es momentánea, no hay Nezek, pero en persona a persona sí hay Shevet. Y ese es lo que estamos hablando. Si el Shevet va 100% para quién, dependiendo del día en que se encuentra, va para el patrón o para él. Segunda explicación es, Raba no tiene que cuadrar con la membra. Al fin y al cabo no es una baraita lo que mencionamos, no es una Mishnah, es una membra. Ya que es una membra, es un dicho que dijeron los Jajamim, Raba puede decir, yo no estoy de acuerdo con esa membra y listo, no hay ningún problema que él discuta con eso. Entonces no puedes preguntarle a Raba de la membra esa. Entonces no pasa nada, no hay ninguna pregunta. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Ibaeleu, Meukav get shichrur. ¿Yesh lo knas o en lo knas? כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו אמר רחמנה והאי לאו אדון הוא o Dilma que van de mejusar que chihur adon karina be. Viene la Gemara y dice lo siguiente. ¿Qué pasa a un esclavo kenanita que pertenece a un patrón? El patrón, vamos a decir que le hizo efker, lo declaró sin dueño, de tal manera que el Kinyan Mamón, como estuvimos leyendo el Kinyan Mamón, Kinyan Isur en las clases anteriores, el Kinyan Mamón quedó anulado. Sí, ya el patrón no puede decirle hazme esto, hazle lo otro, porque ya lo declaró sin dueño. Pero todavía está ¿qué? El Kinyan Isur. Y para Kinyan Isur, ¿qué hay que hacer? Un acta de liberación. Muy bien, Hazaku Baruch. Pregunta la Gemara, este esclavo ahorita, el patrón no lo puede hacer trabajar, pero al fin y al cabo sigue estando bajo él. La pregunta es, ¿qué pasa si vino un toro y lo mató? Como mencionamos antes, si el toro, un shor muad, un shor habitual de dañar, mata a una persona libre, tiene que dar ¿qué? Kofer, que es el valor de la persona en el mercado. Si es un esclavo kenanita, tiene que dar ¿qué? Knas, 30 shekalim fijo. No depende del valor de él, sino fijo, siempre es así. Entonces la Gemara viene y pregunta, ¿qué pasa si un toro mató a un esclavo kenanita que ya se había anulado el Kinyan Mamón y aún queda el Kinyan Isur? ¿Hay Knas o no hay Knas en este caso? ¿Lo vemos como si fuese que tiene patrón o no tiene patrón? Porque en la Torah está escrito, respecto a este Knas, que Kesef Sheloshim Shekalim, 30 Shekalim, tiene que darle Iten la donaba, su patrón. Entonces, la duda de la Gemara es si este patrón, todavía lo llamamos patrón, porque todavía está el Kinyan Isur, o podemos decir que ya que el Kinyan Mamón ya no está, y ya no lo puede hacer trabajar, ya no es más patrón de él, y por lo tanto ya no va a haber Knas en este caso. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara, Tashema, Hemit, Mishe Hetzio de Hetzio Benjorim, no ten Hetzi Knas el Rabo, Hetzi Kofel Iroshav, Mailav, que Mishnah Achrona, lo que Mishnah Rishona. La Gemara trata de traer una prueba de la baraita. La baraita dice, la baraita que mencionamos antes, ¿qué pasa a un toro si un shor muad de una persona que este toro mató a una persona que es mitad esclavo y mitad libre? ¿Qué nos dice la baraita? Tiene que darle, ya que es Kalia Karna, ya que lo mató, tiene que darle mitad del Knas, no el Knas completo, mitad de Knas, ya que es mitad esclavo, tiene que dar mitad de Knas a el patrón. Y el kofer, que es para una persona libre, no lo da completo, sino mitad de kofer para sus herederos. Y la Gemara entiende que esta baraita va según lo que dijo Betilel después de que se retractó en la Mishnah. Que cuando hay un esclavo que es mitad libre y mitad esclavo, obligamos a liberarlo como Bet Shammai. Al principio Betilel dijo que no, después se retractó. ¿Que dijo al final Betilel cuando se retractó? Que sí obligamos al patrón a liberar esa mitad de esclavo que tiene. Y si nosotros obligamos al esclavo a liberarlo, básicamente, cuando el Betín, cuando los Jajamim lo obligan a él a liberarlo, básicamente él tiene prohibido hacerlo trabajar. Entonces, básicamente el Kinyan Mamón está como medio anulado. Y lo único que queda es que Kinyan Isur. Y aún así dice que hay mitad de Knas por ser mitad esclavo. Vemos de que el Knas todavía sigue aplicando el hecho que solo tiene Kinyan Isur, aunque no tenga Kinyan Mamón, sí todavía se llama todavía que tiene un patrón y por lo tanto recibe Knas. Obviamente en este caso la baraita va a recibir nada más mitad de Knas porque es mitad esclavo, mitad libre. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba y dice no, porque puede ser que esta baraita va, según lo que Betilel dijo al principio, que cuando es mitad esclavo, mitad libre, no obligamos al patrón a liberarlo. Y si no lo obligamos al patrón a liberarlo, él puede trabajarlo un día sí, un día no. Y el día que sí puede trabajarlo, tiene Kinyan Mamón. Entonces, ya que tiene Kinyan Mamón,
Por eso es que recibe Knas. Pero en nuestro caso es cuando ¿qué? Cuando Kinyan Mamón no se anuló y sigue todavía Kinyan Isur. Entonces no tenemos una prueba todavía para nuestro caso. Así la Gemara tumba esta prueba. Sigue diciendo la Gemara, podemos traer prueba de otra baraita, Tashema. Hipil echino, sime eteno, yotze beshino, venotent meeno. Escuchen bien esto. Veyamart, yeshlo knas, uknas el rabó, hashta, javle beajarini, yahivele rabé, javel be rabé gufe, yahivele dide. Dice la Gemara lo siguiente. Está escrito en la baraita. ¿Qué pasa? Un patrón que tiene un esclavo canaanita y le rompe, le tumba uno de sus dientes. ¿Sí? Y después de tumbarle uno de los dientes, después de unos minutos, le enciega uno de los ojos. ¿Sí? Le quita uno de los ojos. El esclavo, apenas le quitaron el diente, ¿sale qué? Sale libre. Apenas le quitaron el diente. Entonces, apenas le quitaron el diente, esa es la consecuencia que se le da al patrón. ¿Sí? No tiene que pagar nada, lo único que ¿qué? Sale libre, perdió al esclavo. Y nuevamente después, cuando viene el patrón y le quita un ojo, ahí ya tiene que darle el valor del ojo. O sea, se desvaloriza. ¿Cuánto es esa desvalorización que hubo? Se le da, el patrón se lo va a tener que dar ¿a quién? Al esclavo, porque ya que salió libre, entonces ya tiene que darle ese dinero a él. La Gemara entiende que vamos según la opinión de que un esclavo que sale libre porque le tumbaron el diente o le quitaron el ojo, si la halajá es que sale libre, vamos según la opinión de que sale libre, pero aún el patrón necesita darle un acta de liberación. ¿Sí? O sea, lo obligamos a darle un acta de liberación. ¿Sí? O sea que básicamente el Kinyan Mamón se anuló, pero todavía está el Kinyan Isur pendiente y por eso tiene que darle un acta de liberación. Dice la Gemara, y si tú me dices que en un caso que no hay Kinyan Mamón y si hay Kinyan Isur y vino un toro, ¿sí? Y un segundito. Sí, y vino un toro y mató a ese esclavo que es mitad esclavo, otra vez. Si tú me dices, viene la Gemara y dice lo siguiente, la baraita está clara. Ahorita viene la Gemara y dice, si tú me dices que en el caso que nosotros habíamos hablado es cuando un patrón anuló el Kinyan Mamón y todavía está el Kinyan Isur y el esclavo fue matado por un toro. Si tú me dices que en este caso tiene Knas y el Knas se le va ¿a quién? Al patrón, dice la Gemara, significa que cuando otras personas, el toro, otras, no el patrón mismo, sino otras cosas, el toro u otras personas, le hacen un daño al esclavo, ¿quién recibe el dinero? El patrón. Entonces, ¿cómo puede ser en nuestra baraita que cuando el propio patrón le hace un daño, el dinero va a ir para el esclavo? ¿Sí? O sea, la Gemara viene y pregunta lo siguiente. En esta baraita, repito, en esta baraita acabamos de ver de que cuando el patrón le tumba un diente, queda libre. Después, si le saca un ojo, como ya estaba libre, tiene que darle el patrón dinero al esclavo, que ya no es más esclavo porque ya quedó libre. La Gemara entiende que esta baraita va según la opinión que queda libre, pero necesita todavía un get shihrur. O sea, que el Kinyan Mamón se anuló, pero todavía está el Kinyan Isur y para el Kinyan Isur se necesita todavía un get shihrur, un acta de liberación. Bien, la Gemara dice, si es así, entonces no me cuadra. Si es así, aparentemente, no que no me cuadra, si es así, tenemos una prueba para solucionar nuestra duda. Si aquí vemos de que el Kinyan Mamón se anuló y aún hay Kinyan Isur, y el mismo patrón que hace, el mismo patrón le hace un daño al esclavo, y me dice la varita que tiene que pagarle al esclavo, porque lo vemos como si fuese que está libre. Entonces no hay duda, que en la duda que teníamos, ¿cuál es la duda que teníamos? Cuando el Kinyan Mamón se anula y el Kinyan Isur sigue, ¿sí? Si hay Knas o no hay Knas, si va el Knas para el patrón, no, claro que no va para el patrón. Si aquí vemos de que el patrón tiene que pagarle al esclavo, claro de que el Knas, si fue muerto el esclavo, no iría para quién, en el caso de la duda que fue muerto por un toro, no iría para el patrón. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba, porque Dilma que mande amar en Otzarij. Dice, no hay prueba porque puede ser que esta baraita va según una opinión que nos dice que cuando un esclavo sale libre porque le quitaron un diente o porque le sacaron un ojo, queda libre completamente y no necesita ni documento de liberación. Y por lo tanto, ahí decimos de que queda libre 100% y el esclavo y el patrón tiene que pagarle al esclavo después por el segundo daño que hizo. ¿Sí? Porque vamos nuevamente como la opinión que dice que queda libre 100%, que se anula el Kinyan Mamón y el Kinyan Isur. ¿Sí? Pero nuestra duda es cuando se anuló el Kinyan Mamón, pero todavía el Kinyan Isur estaba pendiente. Entonces no hay prueba todavía para esto. Y la Gemara a continuación trae la baraita
en la cual discuten estas dos opiniones si cuando tumbamos un diente a un esclavo que sale libre, si sale libre completamente y no necesita nada, o sea, si se anula el Kinyan Mamón y Kinyan Isur, o se anula nada más Kinyan Mamón y todavía para el Kinyan Isur necesita el acta de liberación de Tania. Vamos a hablar ahorita. Bekulam, evidotze baem lejerut, vetzarich, get shichrur mirrabo. Dibre Rabbi Yishmael, Rabbi Meir Omer, enot tzarich. Rabbi Elazar Omer tzarich, Rabbi Tarfon Omer enot tzarich, Rabbi Akiva Omer tzarich, amachrim lifnei chachamim omrim, nir'im dibre Rabbi Tarfon beshen ve'ain, ho'il ve'torah zikta lo, ודברי רבי עקיבא בשער איברים וקנס חכמים הוא. קנס, הקראי כדרשינן, אלא אימה, הועיל ומדרש חכמים הוא. La varita dice Meforash, hay una varita que dice así, en verdad todo lo que decimos esta alajá de que un esclavo, así opina Rabbi Yishmael, lo que voy a decir ahorita, Rabbi Yishmael opina que todo lo que decimos que el esclavo sale libre, la Torah está escrito cuando le tumban un diente o cuando le enciegan un ojo. Dice Rabbi Yishmael, Jajamim aprenden los versículos que no nada más en estos dos casos, sino en otros 24 miembros del cuerpo que le hicieron un daño, también sale libre. Así opina Rabbi Yishmael. Y necesita un get shichrur en todos estos casos. Queda libre, pero necesita un acta de liberación adicionalmente. Rabbi Meir opina, queda libre y no necesita get shichrur, queda libre completamente. Rabbi Elazar opina, sí necesita get shichrur. Rabbi Tarfon dice, no necesita. Rabbi Akiva dice, sí necesita. Diferentes opiniones, si necesita o no necesita, si queda libre 100% o no queda libre 100%. Vinieron unos jajamim y dijeron, ¿sabes qué? Para dar un balance y tratar de llegar a un intermedio entre las opiniones, vamos a decir como la opinión de Rabbi Tarfon, que queda libre 100% y no necesita acta de liberación en lo que está escrito claramente en la Torah. Cuando le hizo el daño del diente o del ojo. Pero en el resto de los miembros, sí, en el resto de los 24 miembros mencionados, en ese caso decimos que que ya que no está escrito claramente en la Torah, sino es una multa de nuestros sabios nada más, por lo tanto decimos que de que queda libre, pero necesita también un acta de liberación. Pregunta la Gemara, ¿cómo que una multa de nuestros sabios? Dice, aparentemente nuestros sabios lo aprenden de versículos. Entonces son drashot. Si drashot no es algo de nuestros sabios, es algo de la Torah. Dice la Gemara, sí, a eso me refería, que nuestros jajamim lo estudian de la Torah. Entonces básicamente lo que está escrito explícitamente y claramente en la Torah queda libre y no necesita ningún documento de liberación. Y lo que los jajamim aprenden de drashot de la Torah, aunque es de la Torah, pero no está escrito claramente en la Torah, quedan libres, pero necesitan get shichrur. Pero de todas maneras vemos diferentes opiniones sobre esto. Entonces básicamente queríamos traer donde vemos en la Baraita que hay diferentes opiniones si cuando se le hace un daño, inclusive del diente o del ojo, ¿sí? Que queda libre, dice la Torah, sí, queda libre 100% de Kinyan Mamón y Kinyan Isur, necesita aparte de eso también un get shichrur. Vemos una discusión, diferentes opiniones y una última opinión que hace un intermedio entre las dos opiniones. Seguimos. Iba Eleu. Meukav get shichrur, ¿ojel bitruma o en ojel? Mira, la Gemara pregunta lo siguiente: ¿qué pasa? Un esclavo kenanita que pertenece a un cohen. Explico, normalmente, un evet kenaní que pertenece a un cohen puede comer terumá. El cohen puede comer terumá, solo el cohen, pero también su esclavo puede comer terumá, porque está escrito kinyan kaspó, no nada más él, no nada más su familia, sino todo lo que pertenece a esa adquisición de él, que es adquisición del esclavo kenanita. Por lo tanto, también el esclavo kenanita de un cohen puede comer terumá. ¿Qué pasa? Un esclavo kenanita que ya el kinyan mamón fue anulado, ¿sí? Entonces ya no puede el patrón hacerlo más trabajar, no es 100% esclavo, pero todavía está el Kinyan Isur. ¿Puede este esclavo kenanita que todavía tiene nada más de Kinyan Isur comer terumá cuando su patrón es cohen o ya no? Y la Gemara explica: Kinyan Kaspo Amar Hamara Baila Kinyan Kaspo o Dilma que van de mejusar que Chichrur Kinyan Kaspo Karinambe. La Torah dice que ¿quién puede comer terumá? Kinyan Kaspo, algo que pertenece, es posesión del patrón. Entonces, en este caso podemos decir que no es posesión porque ya no hay Kinyan Mamón. O por otro lado podemos decir que el hecho que todavía falta un acta de liberación para anular el Kinyan Isur y todavía el Kinyan Isur sí hay, sí es posesión del patrón y si es Kinyan Kaspo sí puede comer. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara lo siguiente: Tashema, te voy a tratar de traer una prueba. De Amar Mesharsheya, Kohen Chenitarev Lada Biblat Shivchata, Harelu Ochlim Bitruma, Vejolkim Helek Echad Ala Goren, Igdilo Atarovot Meshachrerim Ze Et Ze. Escuchen bien este caso. Dice Ramesh Shasheya, ¿sí? En nombre de la Mishnah Masejet Yevamot, página 99a. Una mujer kohenet, ¿sí? Que estaba embarazada y al mismo tiempo tenía una esclava kenanita que también estaba embarazada. Ambos tuvieron los hijitos y cuando nacen los hijitos se confunden quién es hijo de quién. ¿Quién es el hijo de la kohenet y quién es hijo de quién? De la esclava kenanita de la kohenet. ¿Qué pasa en este caso? Están mezclados, no sabemos quién es quién.
Dice la Mishnah, en Masejet Yevamot, ambos pueden comer terumá siempre. ¿Por qué ambos pueden comer terumá siempre? Porque ya sea el Cohen puede comer terumá, la Cohen puede comer terumá, y también el esclavo y los hijos de los esclavos, si pertenecen al Cohen, pueden comer terumá. Eso sí, un esclavo normalmente no puede ir a la cosecha a pedir terumá, para que no se vayan a confundir que es Cohen y lo denominen como Cohen. Por lo tanto, en este caso tienen que ir los dos juntos siempre. Si quieren pedir terumá en la cosecha, tienen que ir los dos juntos para no transgredir este decreto de Jajamí. Sigue diciendo la Rameshashia. ¿Qué pasa cuando ya crecen estos dos niños y todavía no sabemos quién es quién? Es importante que cada uno le entregue un acta de liberación al otro. Obviamente estamos hablando en un caso que el papá de este cohenito, que era antes el bebé, sí que no sabemos quién es el bebé Cohen, pero el papá ya murió, ¿sí? Por lo tanto, él mismo ahorita es dueño del esclavo. El hijo del Cohen es el dueño del esclavo, nada más que no sabemos quién es el hijo del Cohen y quién es el esclavo. Entonces, en este caso, cuando ya murió el papá de este bebé, que nació antes, ¿sí? Cada uno tiene que entregarle un acta de liberación al otro, ¿sí? Y así, ambos quedan libres. Así salimos de duda, ambos quedan libres. Y ambos se pueden casar ¿con quién? Con mujeres judías 100%. Y es importante hacer esto para que cada uno pueda casarse y tener hijos. Porque si no, como están en duda, no se pueden casar con ni uno ni con otro. No se pueden casar con un esclavo cananita porque puede ser que es Cohen. No se puede casar con una mujer judía porque puede ser que es el esclavo. No saben quién es quién. Es importante hacer esto ¿para qué? Para que puedan casarse con una mujer y tener hijos. Dice la Gemara, básicamente, estos dos que estaban mezclados, ¿sí? Es básicamente un caso de Meukav Get Shichrur. No hay Kinyan Mamón, hay un Kinyan Mamón anulado. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos puede obligar a su compañero a trabajar, porque cada uno le puede decir, no, yo no soy el esclavo, tú eres el esclavo. No, tú eres el esclavo. Entonces nadie puede obligar a trabajar. Significa que aquí hay un esclavo y un Cohen, pero ni uno de los dos puede obligar al otro a trabajar, porque no sabemos quién es quién. Entonces básicamente no hay Kinyan Mamón. No hay un Kinyan Mamón. Está anulado el Kinyan Mamón porque nadie puede obligar a trabajar. ¿Y qué sí hay? Un Kinyan Isur, que no se puede casar con una mujer judía. No se puede casar con nadie, queremos que se case. O sea que es un Meukav Get Shichrur. Y aún así está escrito que ¿qué? Que puede comer terumá. Vemos que un esclavo kenanita, que no hay Kinyan Mamón, como es que no puede trabajar, no hay Kinyan Mamón, que no lo pueden hacer trabajar, el hecho que todavía hay Kinyan Isur, todavía lo vemos como si fuese un esclavo kenanita y puede comer terumá. ¿Cuál era tu duda? Si cuando hay Kinyan Isur sin Kinyan Mamón puede comer terumá, aparentemente vemos que sí. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba y dice, no señor, no hay prueba de acá. ¿Por qué? Hajiashta, hata mi abuelo Eliyahu, veyomar bejad minayu, de Evedhu, Kinan Kaspo Karinambe. Haja, de Lav Kinan Kaspo, Huklal. Dice la Gemara lo siguiente. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de los dos bebés que se mezclaron, si viene Eliyahu Naví y te dice quién es el esclavo, el Kinyan Mamón que no hay es porque no sabes quién es el que es el esclavo. Y por lo tanto, no puedes hacerlo trabajar, entonces no hay un Kinyan Mamón, pero por duda. Pero si viene Eliyahu Naví y te dice, no te preocupes, este es el esclavo. Entonces, en este caso, sí le vas a poder decir que ¿qué? Trabaja. Entonces, sí hay un Kinyan Mamón. Y hay un Kinyan Isur también, pero sí hay un Kinyan Mamón también. Solo que no sabes quién tiene Kinyan Mamón, y por eso es que no puede trabajar. Pero ya que, si viene Eliyahu Naví y te dice que ¿qué? ¿Quién es? Puedes hacerlo trabajar, hay Kinyan Mamón, y por lo tanto puede comer terumá. Pero nuestra duda es en un caso de un esclavo kenanita, de un Cohen, que se anuló por completo el Kinyan Mamón. Se puede ser de que en este caso, ¿sí? Podemos decir de que ya no se llama Kinyan Kaspo, porque no hay más Kinyan Isur y no hay Kinyan Mamón. Y no va a poder comer terumá en este caso. Vamos a sacar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.